te comparto la palabra de Dios de hoy domingo 9 de noviembre de 2025. Estamos en la 32ª semana del tiempo ordinario. Celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Te invito a que dispongas tu mente y corazón para escuchar la palabra de Dios. Como baja la lluvia y la nieve, así es la palabra de Dios. Como el sol que a todos envuelve, así es su palabra de amor. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2, 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes
de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11 y 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario a la Palabra de Dios por el presbítero Cuthberto Ramírez Gutiérrez, párroco en San Marcos Evangelista de la diócesis de Tula, Hidalgo. Hoy se hace memoria de la dedicación de la Basílica de Letrán. Se trata de la primera iglesia erigida en el mundo. Acabadas las persecuciones romanas contra los cristianos, en el Edicto de Milán, fue construido por mandato del emperador Constantino un templo en el antiguo palacio de los Laterani y dedicado al Divino Salvador y a San Juan Bautista. Fue consagrado por el Papa Silvestre hacia el año 324. Hasta entonces, los cristianos se habían reunido en casas particulares conocidas como Domus Ecclesiae, conscientes de que no necesitaban un templo material, sino uno de piedras vivas talladas por el Espíritu Santo. La Basílica de Letrán es la sede oficial del obispo de Roma. En ella se encuentra la cátedra del sucesor de Pedro, de tal modo que por ser la catedral del Papa recibe el título de madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo, según leemos en su fachada principal. Dios está en todas partes y no solo en los templos que los hombres edifican. Sin embargo, ya desde el Antiguo Testamento, Dios enseña a su pueblo la importancia de los lugares santos consagrados a Él. Jesús enseña, sobre todo con su ejemplo, la importancia del templo. Cuando estaba en Jerusalén, solía ir al templo a enseñar. Él mismo había sido allí presentado a su Padre. El Evangelio de hoy nos enseña que el celo por la casa de Dios, su Padre, le consume.
Celebrar esta fiesta nos sirve para que los fieles se percaten, en primer lugar, de cuál es el verdadero templo de Dios, y segundo, para recordar nuestra comunión con el Papa. Jesús, templo de Dios. Jesús en el Evangelio habla de su cuerpo como verdadero templo de Dios. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Efectivamente, el templo ha sido siempre el lugar de encuentro con Dios. El templo es un ámbito de oración, un lugar de búsqueda de Dios. Cristo es nuestro verdadero templo y por esto, aunque en ocasiones desafortunadas se hayan destruido templos materiales, los creyentes no se han visto privados de la presencia de Dios y se han reunido creativamente para celebrar la Eucaristía. El verdadero templo es el santuario del cuerpo de Cristo. Nosotros somos templo de Dios. Los cristianos formamos un templo de piedras vivas. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? El templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Somos piedras vivas del templo de Dios. Tu hermano es templo de Dios. El templo material. Hay un tercer sentido de la palabra templo, el templo material. Hablamos de nuestro templo, de nuestra parroquia, donde nos encontramos para rezar, donde podemos recibir el perdón de los pecados, donde muchos han celebrado el matrimonio, los sacramentos y donde hemos recordado a nuestros amados difuntos. Conservemos nuestro templo, velemos por sus imágenes y preveamos los trabajos de restauración y mantenimiento siempre necesarios. Un templo abierto y en el que se puede experimentar el silencio es una catequesis permanente en medio de una ciudad o de un pueblo ruidoso. ¿Son nuestras iglesias lugar donde nos encontramos con el Padre de todos, que nos urge a preocuparnos de los hermanos, o el lugar en el que tratamos de poner a Dios al servicio de nuestros intereses? ¿Son nuestras celebraciones un encuentro con el Dios vivo de Jesucristo que nos impulsa a construir su reino y buscar justicia o la puesta en práctica de meros tranquilizantes? ¿Son nuestras Eucaristías dominicales una escucha sincera de la buena noticia evangélica y una celebración de nuestro compromiso de fraternidad, o cumplimiento de una obligación rutinaria y aburrida que nos permite cierta seguridad con Dios? Es nuestra iglesia la casa del Padre en donde se vive, se celebra y manifiesta a todos la justicia, la verdad y la fraternidad, o un mercado en el que se negocia lo sagrado con el culto, con los sentimientos de las personas. Aunque rezar en casa debe de ser una práctica diaria, pero no es suficiente. Jesús quiso salvarnos del pecado no por separado, sino unidos como un pueblo. Por eso instituyó la iglesia. Esta se congrega generalmente en el templo. El templo es el lugar consagrado a Dios donde los fieles se reúnen para darle culto. En cada iglesia católica, Jesús está presente en el tabernáculo. Ciertamente, una religiosidad conformada solo por prácticas exteriores no sirve de nada. Jesús se opone a ella en todo el Evangelio. Pero no hay oposición entre la religión de los signos y de los sacramentos y la íntima, personas, entre el rito y el espíritu. Seamos y vivamos como verdaderos templos del Espíritu Santo. Yo soy el Padre Cut. Deseo que tengas excelente y bendecido domingo. Cuenta con mi oración y mi bendición. Próxima la Pascua, subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó: la casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones. Tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado.
Gracias por escuchar la palabra de Dios. Ahora te toca a ti ponerla en práctica, compartiendo y viviendo lo que has escuchado. Y la han convertido en casa de ladrones, tarifando a su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Te comparto el santo de hoy. Dedicación de la Basílica de Letrán. Hoy celebramos el aniversario de la dedicación de la basílica, construida a principios del siglo IV por el emperador Constantino en su palacio de Letrán, sobre el monte Celio. La consagró el Papa San Silvestre el 9 de noviembre del año 324, después de bautizar a Constantino y curarle, según se cree, de la lepra. 4 son las basílicas mayores de Roma, pero es la de San Juan de Letrán, que antes se llamó del Salvador, la que tiene mayor categoría litúrgica, la que es llamada madre y cabeza de todas las iglesias del urbe y del orbe. Es la catedral del Papa. Junto a ella habitaron los papas varios siglos, y en ella se celebraron 5 concilios ecuménicos. La consagración de San Juan de Letrán es el símbolo y el prototipo de la consagración de nuestras iglesias para el culto divino y la oración. El templo material es a la vez el símbolo del templo espiritual, el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, un triple templo recordamos hoy: el templo material de San Juan de Letrán y en sentido amplio de cualquier iglesia, el templo espiritual que forman entre sí y con Cristo todos los fieles cristianos en gracia o cuerpo místico, y el templo del alma cristiana en gracia es el que habita el mismo Dios. Si alguno me ama, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Otros santos de hoy: Teodoro, Orestes, Alejandro, Ursino, Agripino. Que el Señor te bendiga hoy y siempre.